Correcto, correcto. Bueno, yo soy Ángel Rodríguez, ¿vale? Bueno, soy en EQUO también, de hecho en la Fundación EQUO, como veis está aquí el logo, que es un organismo que, digamos, ha sido formado por el Partido Verde Europeo en España, que es EQUO, para formación, concienciación, investigación también y publicación de informes y demás, ¿vale? Entonces, justo lo que yo estoy haciendo aquí ahora, en realidad no lo hago como Partido EQUO, evidentemente, sino como Fundación EQUO, ¿vale? Que estoy yo dentro de la fundación. Yo trabajo en la Consejería de lo que era Medio Ambiente en la Junta de Andalucía hace 25 años y los últimos 18 aproximadamente me dedico a la educación ambiental, a la formación y a coordinar programas en general y proyectos de concienciación, sensibilización y voluntariado ambiental, ¿vale? Entonces, claro, realmente pues, al final acaba haciéndote con una serie de conocimientos que es lo que yo quería un poco traeros aquí hoy, ¿no? Como digo, hay dos caminos posibles que me gusta a mí enfocarlo de esta manera y por eso era hoy así, sostenibilidad o responsabilidad. En principio sostenibilidad es un término y sostenible es un término que está súper brillado, ¿no? O sea, ese lo conocemos bastante bien, lo que pasa es que no sé si sabemos exactamente qué implica, ¿vale? Yo lo que quiero es no decir el camino correcto tendría que ser este o los dos mezclados o ninguno de los dos ni nada. Simplemente ponerlo ahí como una posibilidad y que cada cual saque sus propias conclusiones, que es como las cosas realmente funcionan, ¿vale? Entonces, bueno, he puesto dos definiciones, lo que me gusta siempre es definir el vocabulario, ¿vale? De los conceptos con los cuales vamos a trabajar, ¿no? Entonces, en principio, ahí hay dos posibles versiones del término sostenibilidad sacadas de la Real Academia de la Lengua y la primera está en Wikipedia, enfocada desde el punto de vista científico de la rama de la biología que estudia las relaciones entre los seres vivos y su ecosistema, que se llama ecología. Esa rama es la que definió en un principio ese término y solamente existía como un término científico. Luego ha pasado a convertirse a partir del año 72, como sabéis, en la primera cumbre de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, de Medio Ambiente, y se definió el término desarrollo sostenible y la palabra sostenibilidad que vino de ahí, ¿vale? Que se enfocó ya a la economía, a lo social, a lo político, etc. Ahí están las dos definiciones y muy interesante saber el origen etimológico, o sea, el origen de la palabra. Viene del latín y realmente significa sustinere, que significa en latín tener debajo. Tinere es tener y sos en realidad es sub, que significa por debajo. Tener debajo. Mantener de pie en realidad porque tú estás debajo. ¿Vale? Tener a alguien debajo impide que lo que sea se caiga. O sea, hace que se sostenga. Por eso es una variante muy interesante a tener en cuenta en toda esta historia, ¿vale? Si hay gente que define y defiende que la sostenibilidad tiene que ser el objetivo, que tiene que ser las leyes, todo, la educación, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí lo dejo yo, ¿vale? Sin embargo, la palabra responsabilidad, que se usa muy poco, se usa para decir consumo responsable, se habla de... Pero nunca habla nadie de desarrollo responsable, ni de acción responsable, ni de políticas responsables, se habla, pero no tiene mucho contenido. Sin embargo, si acudimos a la definición de la palabra, resulta que sí que tiene gran contenido para este tema que vamos a ver hoy, ¿vale? Porque quiere decir, también según el diccionario de la Academia de la Lengua, ¿vale? Una obligación moral que tiene una persona porque ha errado, y error es errar, ¿vale? Se ha equivocado, una persona o colectivo. Alguien se ha equivocado y tiene la obligación moral de resolver y rectificar el error que ha cometido. ¿Vale? Y la otra posibilidad que se aplica al derecho, es un del mundo jurídico esa definición, la capacidad existente en todo sujeto, persona, colectivo, o sea, seres humanos en general, para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho que realizó libremente. Si unimos las dos partes, resulta que se equivocó y quiere corregir ese error, pero es un hecho que se cometió libremente. O sea, todo viene de un pasado y nos trae hasta el presente y va hacia camino del futuro. Por eso me gusta tanto este término. Si hacemos una mezcla a lo mejor entre los dos, ya no sé yo, ¿vale? En latín significa responder. Responsabilidad es responder a algo con acción, algo que realmente tú has cometido el error y ahora vamos a ver qué errores se han cometido en la ciudad de Málaga en concreto y cuál es el reto ecosocial. ¿Qué significa la palabra ecosocial? Eso para empezar. No hay una definición, no lo he encontrado. Eso no está en el diccionario, ¿vale? Lo llevamos utilizando en ciertos sectores hace poco, pero no está en el diccionario. Entonces une la palabra ecológico y social, está claro, pero ¿qué es eso del reto ecosocial? No sé, ¿a qué os suena? ¿Alguien es capaz de ahora tirarse al aire? ¿Qué puede ser el reto ecosocial? ¿Qué quería decir con ese título? Responder. ¿A qué? Responder digamos, al medio ambiente de una forma social.
Sí, y que la comunidad, o sea, que la comunidad pueda sentirse involucrada hacia eso. La comunidad humana social Claro, de una sociedad. la sociedad. Pero ya está dando la respuesta realmente. Responder porque le damos solución a un problema que hemos cometido por un error que se ha cometido continuamente. Bueno, responder socialmente es atenerse a las consecuencias. Eso, claro, de lo que hemos hecho. De lo que hemos hecho. Llevamos 100 años haciendo unas determinadas cosas y nos han traído hasta aquí. Y en los últimos 15 o 20 ya es tal, y frente a eso vamos a actuar, ¿no? Sí, más o menos va por ahí, ¿vale? Pero también tiene un matiz, y es que los problemas ecológicos tienen una relación estrecha y directa con los problemas sociales. Y a su vez, la solución a esos problemas ecológicos tiene que venir de la sociedad y de lo social. No se puede dar una solución, y esa es mi teoría y mi tesis que yo defiendo, desde la tecnología, desde la ley, aplicando la ley y ya está, desde la economía del modelo que sea y aplicado tal en la empresa y no. Yo creo que por ahí no funciona. Lo llevan intentando hacer bastante tiempo. La primera cumbre, como digo, es del año 72 y está claro que no funciona, ¿vale? Entonces, primero vamos a hablar hablamos de Málaga, ¿vale? Estamos situados aquí. El reto ecosocial que tenemos la gente que vivimos en Málaga, toda la gente que vivimos en Málaga, seamos o no seamos educadores, formadores, políticos, economistas o trabajadores o lo que sea, ¿no? Todo el mundo tiene ese reto porque tenemos esta situación. Ahora es cuando no se ven los números, ¿verdad? Aquí debajo, ¿no? Este es el año 95 y este es el año 2016. Hace solo 2 años y pico. Esto es lo mismo, es el año 95, 2016, etc. ¿Vale? La primera tabla son datos, todos los datos que voy a poner ahora, voy a poner unos cuantos datos, ¿vale? Son del Ayuntamiento de Málaga. Tiene pues, la Oficina de Medio Ambiente Urbano, el OMAU, y ahí es donde se elaboran estudios buenísimos, hacen unas estadísticas que creo que son muy fiables, ¿vale? Eso, ahí podemos ver primero la temperatura media desde el año 95 hasta el año 2016 en Málaga. Vemos las líneas verdes, que es lo que se recogió, registró en cada uno de esos años en la ciudad, en la capital y la provincia también, ¿no? De temperatura media del año, ¿sabéis que se hace la media con todo? La tendencia es la línea roja. Creo que queda bastante claro y no nos hemos ido para atrás a 1000 años antes, ni a 500 años antes, ni nada, simplemente solo estamos hablando de prácticamente 20 años, ¿vale? La evolución de la humedad media en Málaga y su tendencia. Vemos la línea roja una vez más, la tendencia claramente decreciente. Y finalmente, por supuesto, la lluvia. La lluvia recogida en Málaga desde el 95 hasta el 2016 y su tendencia, ¿vale? ¿Podemos continuar prolongando esto hasta el 2040? Sí, ¿no? Esa es la realidad que estamos viviendo. El cambio climático ya está aquí, ¿vale? Y lo estamos sufriendo a unas velocidades de vértigo. Porque estos cambios que estáis viendo ahí se daban, históricamente se han dado a lo mejor en 500 años, en 100 años, una pequeña glaciación, hubo en el año 1600 no sé cuánto y duró 20 años. En los años 50 nevó en Málaga, en el año 56 nevó en Málaga, hubo una pequeña glaciación que duró 2 años, ¿vale? Pero son casos completamente excepcionales y se deben a causas no humanas. Bueno, pues esta es una historia. ¿Por qué se produce eso? Porque tenemos una serie de emisiones. Bueno, el cambio climático todos sabemos cómo funciona, ¿no? Gases de efecto invernadero, el calentamiento del planeta, etc., ¿no? Bueno, las emisiones que se producen en la ciudad de Málaga responden al patrón de las emisiones que se producen en toda Europa, ¿vale? No corresponde a otros lugares del planeta, pero sí reproducimos muy bien la media española y la media europea. Obviamente en Alemania lo va a tener un poquito distinto que en Andalucía, pero bueno, más o menos, ¿vale? Ahí podéis ver, tampoco se ven, ¿no? Los números, pues sí. ¿Vale? La serie esta vez es más corta, del año 2002 al año 2015, y podemos ver de dónde proceden las emisiones totales de gases bueno, en este caso es de CO2, en principio se puede aplicar a los gases de efecto invernadero en general, el CO2 que se emite en la ciudad, en el municipio de Málaga. Ahora estamos hablando solo del municipio de Málaga, ¿vale? Lo que se emite por la fabricación y el consumo de electricidad, por el uso de gas licuado de petróleo, por el uso de hidrocarburos, la quema, claro, la quema de gas natural, evidentemente las renovables no producen nada y se da un total de kilos, mejor dicho, de toneladas de CO2 que se han emitido en cada año. Y eso se suma al total mundial y europeo y nos salen las cifras del aumento de CO2 que se está produciendo en la atmósfera. Podemos ver entonces, claramente, si vemos la línea total, ¿vale?, que tenemos 2.700.000 en 2002 y 2.691.000 ahora.
Acordémonos que hubo una crisis económica muy fuerte de consumo, de construcción y de compra de coches y de todo lo que fuera a gastar en los años 2007-2008, ¿vale? Donde se puede ver que de 3 millones prácticamente de repente bajó a 2.800.000, 3 millones otra vez, 2.600.000, etc. Sin embargo, la tendencia desde 2013, y eso se va a repetir en todos los datos que voy a dar ahora, desde 2012-2013 es a recuperar y a remontar otra vez. Por lo tanto, se puede repetir, ya que se ha terminado ya la crisis que sufrimos económica, digamos, pues se puede repetir que esto lo puede prolongar hacia arriba. La tendencia es todo lo contrario del Acuerdo de París, de todo lo contrario de lo que dice la comunidad científica, etc. ¿Vale? Eso es lo que hay. Bueno, esto me lo voy a saltar. Arriba, esa me parece bastante importante, ¿vale? Hemos eliminado, para sacar esa gráfica, esa tarta, digamos, se han eliminado las emisiones que se producen desde la industria, desde la agricultura, desde los grandes cruceros del puerto, o sea, las grandes infraestructuras de transporte, etc. ¿Vale? Eso se ha eliminado, el aeropuerto, etc. ¿Vale? Cosa que no tendrían que haber hecho, pero el ayuntamiento es muy listo también, y entonces, bueno, la estadística que publican es que las emisiones que se producen de CO2 en la ciudad de Málaga se reparten de esta manera. El naranja es el sector transportes. Una vez que quitamos el aeropuerto, quitamos las grandes autovías que nos rodean, quitamos el puerto, ¿qué nos queda? El coche. ¿Vale? Ahí vemos la mitad de las emisiones de CO2 y el aumento, y por lo tanto el responsable del aumento de este gas es del uso del tráfico del vehículo motorizado de combustión. No digamos coche, ¿vale? La administración pública en la ciudad de Málaga consume, por lo tanto también emite 23% del CO2 que se produce en toda la ciudad. Y los servicios, hoteles, tiendas, restauración y demás, en ese sector el 19%. Lo demás ya sería menos importante. ¿Dónde habría que atacar entonces si tenemos responsabilidad? Coche. El modelo de transporte y el modelo de movilidad, no hay otra. En la ciudad de Málaga, ojo. Y sin hablar de que la cementera de la Araña es la principal emisora de gases de efecto invernadero en toda la provincia y una de las principales de España, ¿vale? Sin hablar de la térmica de Campanilla, que es la tercera o cuarta de la provincia y tal, y también es una de las grandes emisoras. Las cantidades de las toneladas que estáis viendo aquí prácticamente se duplican, sin incluir más el aeropuerto, los cruceros, la térmica y la cementera. Prácticamente el doble, ¿vale? Solo la cementera ya hay 1 millón de toneladas y pico, 1,5 millones veces que año, ¿vale? Solo la cementera. La cosa está complicada, ¿eh? Vale. Y eso ha producido lo anterior. Vale, entonces, dejando claro que esa es la situación que tenemos, el cambio climático está aquí y la responsabilidad de esas emisiones viene de esos sectores, pues una serie de titulares de prensa que he sacado yo esta mañana del último año y medio. No me iré más para atrás, ¿vale? Ahí lo estamos viendo. ¿Exagerado? Alguien dice, hostia, los periodistas, ¿no? ¿O no? No. ¿Se puede decir el aire que respiramos nos está matando? Eso no lo pensamos en Málaga. La gente cree que aquí está el mar enfrente. Vamos a verlo. De todas maneras, si me gustaría, ahora es cuando atamos. No, pero hay una cantidad de alergias ahorita. Eso es sufre de mucha alergia. No solo alergia. Y aumenta sí. exponencialmente, y sobre todo, al no haber lluvias, peor. Ahora vamos a ver alguna tabla de temas de salud, pero ahora es cuando empezamos a desgranar las distintas problemáticas medioambientales que hay en la ciudad y cómo afectan a lo social. Y por lo tanto, ¿por qué deberíamos atajarlas? No para salvar el planeta, no para salvar el Parque Natural del Guadalhorce, no para salvar a los gorriones que están en retroceso como especie. No, ¿a quién tenemos que salvar el primero? O sea, ¿quién está realmente en riesgo? Ahora lo vamos a ver. Primero, las enfermedades relacionadas con la contaminación atmosférica son responsables del casi el 2% de lo que se gasta anualmente en todos los países desarrollados, uno de ellos España, en salud, en sanidad, ¿vale? A nivel mundial, el 6% del PIB, el dineral que se nos va en corregir los efectos de la contaminación atmosférica en la salud de las personas, que no solo la alergia, ahora vamos a ver cuáles son más. Vale, yo quería sobre todo destacar ¿no? La pobreza energética. Ya sabéis que hay, bueno, en España da el dato de 8 millones, entre 8,1 y 3,5 millones. Hay un montón de gente no puede en invierno calentarse y en verano refrescarse. No puede, no tiene dinero para pagar la luz. No tiene electricidad en casa, ¿vale? Eso se llama pobreza energética y tenemos unas viviendas hoy en día, porque eso calcúlale tú todas esas viviendas mal aisladas, sin electricidad, en fin, en unas situaciones indignas totalmente,
y que se debe, en gran parte, o podría tener una relación directa con todo lo que estamos aquí hablando. ¿Vale? Vale, y luego lo de las medusas, ¿para qué te voy a contar? Ese dato es muy reciente, hubo una jornada en el aula del mar y una de las conclusiones a las que llegaron los científicos que se reunieron allí fue que la marea de medusas y los boom de medusas que tenemos en verano se deben al cambio climático, al calentamiento de temperatura del mar y otra serie de cosas. Vale, la contaminación atmosférica en la ciudad de Málaga. Emitimos CO2, pero emitimos un montón de gases más y de partículas, sobre todo, que es lo más peligroso, partículas de unas dimensiones tan pequeñas que cuando las respiramos directamente van a los alvéolos y a los bronquios. Se acumulan ahí y van a las células. Y, ¿vale? y claro, son partículas procedentes de los motores de combustión, con lo cual, problemas. Vale, el ayuntamiento hizo un estudio en el 2017-18, un estudio sobre cómo está el aire que respiramos en la ciudad. Ese proyecto sacaron este cuadro, digamos, donde se ponía, bueno, se describían cuáles son las acciones que había que tomar por responsabilidad cuando nos encontremos que la calidad del aire en una zona de la ciudad es buena, deficiente o muy mala. ¿Vale? Atención, aquí está el índice urbano de calidad del aire, se ven estas cifras y aquí te dice las recomendaciones que el ayuntamiento por ley tendría que hacer y la Junta de Andalucía a la ciudadanía cuando se ve un caso de estos para que actúen de una manera o de otra y así, digamos, cuiden su salud. Cuiden su salud se refiere a que la población en riesgo, ancianos, bebés, personas con enfermedades respiratorias, etcétera, o personas que han sufrido enfermedades cardiovasculares, tiene una relación directa con los infartos. Ahora resulta que uno de los factores de infarto es vivir en una ciudad cerca de una calle muy frecuentada. Bueno, pues aquí dice lo que tendríamos que estar haciendo en cada caso. En el verde, obviamente, todo lo que quieras, pero en el amarillo deberías limitar la actividad del aire libre, limitar el tiempo para ejercitarte al aire libre, nada de hacer footing ni de dar un paseo. Los grupos sensibles no deben salir a la calle, como los que acabo de decir. O sea, las dos primeras para todo el mundo. Pero es que las personas que han tenido enfermedad o que tienen una enfermedad respiratoria o una alergia no deberían salir a la calle si se detecta esto en los análisis que hace el ayuntamiento de la calidad del aire, ¿no? Bueno, en el rojo ya te puedo imaginar. Lo mismo que antes y además acude al médico si presenta el primer síntoma de enfermedad respiratoria o cardiovascular, porque puedes tener un infarto. Limita el uso de vehículos, bueno, obviamente, ¿vale? No, en fin, si eres fumador, en fin, una serie de cosas. Lo mismo que hemos visto antes, pero peor. Pues aquí tenemos el mapa de la ciudad de Málaga según el ayuntamiento, estudio del propio ayuntamiento y cómo está la calidad del aire en cada una de esas zonas entre 2017 y 2018. Es que hace nada, anteayer, ¿vale? Se miden una serie de gases, ahí te explica que aquí se han medido todos los gases que producen el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, una serie de cosas, ¿vale? Y las partículas pequeñas, que hay de dos tipos, las de 10 y las de 2,5, las de 2,5 son las más peligrosas, pero bueno, no vamos a entrar en cosas muy técnicas. Aquí vemos los tres colores que hemos visto antes y aquí vemos zonas muy claras donde todo el año 2017 y 2018, esto es una media del año, luego tendrá sus picos de mejor y peor, pero la media del año en estas zonas de aquí, carretera de Cádiz, la zona de Juan 23, en el centro ya no te cuento, bueno, en esas zonas no debería la gente salir a la calle cuando hay alto número de coches circulando por las carreteras. Ahora, ¿cómo lo ves? A que el ayuntamiento no ha dicho a vosotros nada, ni a mí ni a nadie, no han dado ni un aviso. Este es el mapa de las partículas 2,5 que son inferiores a 2,5 micras. O sea, no se ven casi ni con microscopio, hay que poner un microscopio súper potente. Y aquí vemos la ciudad donde se han detectado y qué calidad de aire estamos respirando en Málaga. En Málaga el aire mata. El aire que respiramos en las calles donde circulan coches, ojo. Obviamente si te vas al parque de Málaga seguramente no. Estamos hablando porque estas muestras las tomaron en la acera por la que circulaban en los carriles bici las bicicletas, por la acera por lo que viven los peatones, etc. Primer punto. Vemos ya una vinculación entre un tema social, la salud, el derecho a la salud, y un tema ambiental como es la contaminación. ¿Vale? Primer punto que yo quería que se viera claro, ¿no? Los problemas ecológicos y medioambientales no son problemas de los animales ni de la naturaleza, son nuestros problemas. Primera cosa, ¿no? No digamos ya cuando vemos que el modelo de transporte y movilidad, además de envenenar el aire, resulta que produce en estos 3 o 4 años, ¿ves como el margen que yo quería resaltar es de 2015 a 2012 a 2015, ¿vale? Estos son los atropellos, en rojo están los atropellos con resultado de muerte,
de personas que van andando por parte de coches, motos o camiones, autobuses, etcétera, ¿vale? Por vehículos, ¿vale? Ahí lo vemos. Hay quien dice, no, es que como ahora uno va con el móvil por la calle, ya el factor, pero está muy claro que hay un problema muy gordo de tipo social, que es que hay 334 atropellos, que es casi uno por día, de peatones por coches en la ciudad. ¿Vale? La movilidad, el modelo de transporte, además de matarnos respirando el aire, nos mata pillándonos con el coche. Y eso es un dato que mucha gente no sabe. ¿Y cómo se contabilizan esos atropellos? ¿Son así esporádicos? Hombre, atestado de la policía, ¿cómo se contabilizan? ¿Y te refieres que dónde han sido, no, por ejemplo? No, que cómo lo contabiliza el ayuntamiento. A mí, por ejemplo, el año pasado, un coche me entrevistaba con la bicicleta, me dio... Pero Nadie se enteró. Nadie se enteró. Es que son más. Estos son con atestado de la policía local. Vale, hasta ahí sí te puedo contestar. Estos son datos de la policía local de Málaga. Está sacado de un informe que publicó la policía. Luego resulta que son muchos más. Hombre, con atropello, con resultado de muerte, está claro que no, porque si se muere alguien, pues sí que... ¿Vale? Y este dato está muy interesante también, ¿vale? Esto es la Junta de Andalucía ya, no solo el Ayuntamiento, sabéis que los dos organismos miden la calidad del aire, y en mediciones que hicieron en 2014 en el Ayuntamiento, en la Junta de Andalucía, resulta que se encontraron todas estas zonas que veis aquí en rojo, que superaron, durante todo el año, superaron el mínimo, mejor dicho, el máximo legal, a partir del cual están obligados a avisar por un lado y a paralizar el tráfico de inmediato. Por ley, están obligados. Tendrían que haber dicho, como en Madrid. ¿Sabes que en Madrid hay unas polémicas tremendas con Madrid Central y todo eso, ¿no? Pues resulta que dice la ley que cuando se detecta el color rojo, esto es el dióxido de nitrógeno, que es un gas chunguísimo, irritante de la vía respiratoria, ¿vale? Y resulta que carretera de Cádiz, la zona del Corte Inglés, esto es la calle Victoria, ¿vale? Y esto es el Paseo de los Curas, obviamente por donde van muchos coches. El mar enfrente, ¿eh? Vale, no sé ahora qué. ¿Me vas diciendo? Vale. Me vais preguntando, cómo lo has hecho, que yo eso no sigo hablando. Vale, joder, qué chiquitilla la letra, no haya caído yo en esto. Bueno, también es que me he puesto muy lejos. Bueno, no pasa nada, yo lo cuento, ¿vale? Más aspectos, ya hemos visto la movilidad y el transporte, hemos visto el cambio climático, la emisión de CO2, ahora vamos a ver otras cosas que pasan en la ciudad, que el propio ayuntamiento recoge en su estadística. Alguno pensará con más, en fin, sospechará que el ayuntamiento maquilla y disimula los datos, para no decir públicamente lo mal que lo hacen, porque obviamente todo esto es responsabilidad municipal. Ahora, no sé si me pertenece a la pregunta. ¿Qué pasa con el reto? Porque si mal no recuerdo, la ciudad tiene que cumplir algunos estándares o algunos compromisos de aquí al año que viene, si mal no recuerdo, 2025. Bueno, en ciertos plazos. Estoy muy seguro sobre el tema de contaminación ambiental. Y lo que nos está mostrando es, primero, obviamente no se van a llegar a los compromisos, pero segundo, aparentemente tampoco hay alguna acción, digamos, política social para poder prevenir eso. Incluso pudiese ir más allá, porque si bien hay una solución o hay algunas soluciones en calles, por ejemplo, los scooters estos eléctricos, pero también los están... Sí, también. Bueno, están peatonalizando la ciudad. Están peatonalizando, pero bueno, eso lo llevan haciendo esos 4 o 5 años últimos y los datos son... Claro, pero no sirve. Claro, pero es que no es suficiente para la cantidad de personas, los habitantes permanentes que hay dentro de la ciudad, más digamos, el turistas y tal. Sí. Son 600.000 personas pensadas, más los turistas nos tenemos más de 1 millón. En verano, en Málaga superamos el 1 millón con creces de habitantes, ¿vale? Bueno, pues los residuos. Otra problemática importantísima que supone, y ahora vamos otra vez a lo ecosocial, supone por un lado, aquí no estamos hablando quizás ya tanto de salud, pero sí estamos hablando de recursos tirados, o sea, dinero, lo podemos medir en dinero, recursos tirados directamente a la basura y nunca mejor dicho. ¿Por qué pasa esto? Lo he dividido en dos partes. Agua residual, que también es un residuo, líquido en este caso, y residuos sólidos, ¿vale? De la ciudad. En el caso de las aguas residuales, vemos que todos los días, y son cifras que te ponen los pelos de punta realmente, ¿no?
el agua que sale de nuestras casas y va a las depuradoras que hay en Málaga, que tenemos 2, resulta que son metros cúbicos por día, son 165.000 metros cúbicos por día, es una auténtica barbaridad. Todo eso va a las 2 depuradoras que tenemos y resulta que de ese 100%, solo el 7% se depura de forma... Hay varias fases de depuración, está la secundaria y está la terciaria. La depuración correcta es la que te lanza un agua que prácticamente no te la puedes beber, pero sí podrías regar con ella, podrías regar en las calles, limpiar y baldear las calles y tal, en fin, lavar vehículos, porque no es un agua que tenga ya ningún tipo de contaminante, ¿vale? En la fase secundaria únicamente le quitan las bacterias, pues obviamente son aguas fecales la mayoría, ¿no? Solamente le quitan las bacterias, mientras que en la terciaria le quitan todo, metales pesados, todo tipo de impurezas, sale agua que no se bebe, pero sí que podría servir para la agricultura, para los jardines, etc. Pues solo el 7% de todo el agua residual que emitimos en Málaga se vierte una vez que ha pasado el tratamiento terciario, ¿vale? Según la ley, tendría que ser, no me acuerdo el porcentaje, pero por lo menos la mitad, deberían usarla para todo eso que he dicho y además para recargar y limpiar, digamos, el acuífero, el agua subterránea que tenemos debajo de Málaga, que es un acuífero enorme. Vivimos encima de un lago, no sé si lo sabéis. Desde la mitad de la ciudad, altura de Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, todo esto para arriba, hasta el Guadalmedina, de ahí hacia el Guadalhorce estás todo encima de un enorme acuífero. Vale, no me acuerdo si lo tengo aquí detrás. Bueno, pero nada, si os fijáis, datos que te ponen los pelos de punta. Bueno, los residuos sólidos. Producimos 752 toneladas cada día, ¿vale? Eso supone 1,3 kilos por persona de basura en general, en casa, Estamos hablando de domiciliaria. Bueno, pues resulta que el 6% de esa cantidad, daos cuenta de lo que estamos hablando, se recicla. Se recoge selectivamente en aquellos contenedores de ahí y va a reciclaje. El otro 97, ¿cuánto he dicho? Eso, 94% no recibe ningún tipo de tratamiento. Básicamente se entierra, ¿vale? Y parte de esa basura se lleva a la cementera para quemarla como combustible. Sobre todo plásticos, neumáticos y otra serie de combustibles, ¿vale? Bueno, es un porcentaje pequeño, pero resulta que produce una contaminación muy grave en la cementera, ¿vale? Aquí podéis ver entonces tratamiento solamente el 46% y va a vertedero el 54%. Bueno, son unas cantidades que realmente te ponen los pelos de punta, ¿vale? Lo que demuestra que en el tema de los residuos estamos tirando los recursos de los que están hechas esas basuras que se podrían reutilizar o reciclar para generar nuevos recursos y usarlos en la sociedad. Como no se hace, hay que atraer esos recursos de la industria extractivista, de la minería, de muy lejos, etcétera, para poder fabricar otros bienes de consumo que podrían salir precisamente de la basura. No digamos el compostaje, que podría servir para que todos los jardines, todos los huertos y toda la zona agrícola de la ciudad tuvieran abono procedente de nuestra propia basura. Una vez compostado, se hace un fertilizante natural, ¿no? Una pregunta, ¿y por qué no se hace eso? ¿Porque cuesta el recurso más caro el hacerlo o porque es más fácil? Tendrían que tomar una serie de medidas muy drásticas para aumentar del 6% a unos porcentajes como hay en cualquier país europeo, que es del 30% como mínimo. En Alemania se llega a reciclar el 60% de la basura total. 60%, aquí el 6%. Entonces hay que meter mucho dinero también desde la administración, campañas de concienciación, el tema de la separación, el sistema de recogida de las maquinitas que tú echas la lata y te sale un ticket con el cual puedes descontarte tal en la compra del supermercado. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero no las hacen. Ayuntamiento de Málaga, único responsable. Pero eso en todos los ayuntamientos. Bueno, porque en Málaga mismo, por ejemplo, todo lo que sale de basura, de lo que el agua mismo, y todo lo que tiramos nosotros, lo reciclan y lo tiramos otra vez en la tierra como abono para poder sembrar algo. ¿El agua? No. El agua no, el reciclaje de lo que es como estiércol. Sí, pero no, eso es lo que estaba diciendo. La parte que se utiliza como estiércol de la basura, Sí. Esta tabla no lo pone. El 35% no lo pone, tengo otra tabla donde venía el dato. En la ciudad de Málaga prácticamente es cero, porque no se separa. Cuando tú vas a tirar la basura, tú no tienes un contenedor para materia orgánica. Porque lo que tú tiras ahí es, por un lado, envases de plástico, papel y vidrio, ¿no? Y el resto, o sea que si rompe un CD,
Sí, y porque al punto limpio, evidentemente los malagueños no tenemos ninguna costumbre de ir. Que se supone que el resto de la basura que no es orgánica, que no son peladuras y todas esas cosas, deberían ir todas al punto limpio, pero no van dentro de la bolsa de basura, ¿vale? Con lo cual toda esa basura se ha intentado, se intentó hace 15 años por lo menos, se intentó hacer compost, ningún agricultor quería esa porquería. Porque cuando no había microplástico, había restitos, había no sé qué, metales pesados, de una lata que he tirado de pintura de no sé qué, secuela de todo tipo de materia no orgánica dentro del contenedor gris, ¿vale? En otro ayuntamiento, dice otro ayuntamiento, en Madrid llevan 3 años con un proyecto, y en Córdoba y en Sevilla, Barcelona también lo está haciendo, es una cuestión política, ¿eh? Todos recogen la basura orgánica por separado. O sea, yo en mi casa que lo hago, ¿vale? En la bolsa de basura orgánica, además te dan una bolsa compostable, con la bolsa de plástico, si toda la basura orgánica, las peladuras y los restos de comida va en una bolsa de plástico, lo tiras al compostador, en los trocitos de plástico, ya sabemos qué pasa con el microplástico, luego lo va para adentro. Va a las plantas, la planta no está y evidentemente no. ¿Vale? Hay muchos ayuntamientos que están recogiendo ya hoy, desde hace poco, pero bueno, la basura orgánica separada del resto. En el País Vasco lo están haciendo, en Navarra lo están haciendo. Te dan el contenedor, te dan la bolsa. En fin, en Madrid, por ejemplo, la gente que lleva basura luego se puede llevar a su casa el resultado en compost para su planta, su maceta o lo que quiera que sea. Con lo cual te ahorras tener que comprar el fertilizante en ninguna tienda de jardinería. Pero es que según los estudios y todo lo que hagamos, no lo hacemos como lo tenemos que hacer. No, en Málaga no. En Málaga y en todos los sitios, No. en el mundo entero. No. Hay sitios donde sí. Te he nombrado casos. En Córdoba llevan desde el año 90 y algo. ¿Sabéis que la empresa municipal de la limpieza de Córdoba, la Limasa de Córdoba, del Ayuntamiento de Córdoba, lleva con sistemas de recogida selectiva de orgánica desde el año 90 y mucho, no me acuerdo ahora qué año fue. Y la gente ya en Córdoba tiene un contenedor marrón. Está el marrón, el gris, el amarillo, el azul y el verde. Y en el marrón se lo pueden tirar orgánico, y lo tiran. Y en el País Vasco, en casi todos los ayuntamientos, lo están haciendo también. No nos equivoquemos, ¿eh? Málaga es otra cosa. Vamos, es que están los datos ahí. Bueno, de todas maneras vamos a avanzar porque si no... alguien me iba a decir algo por aquí. Vale. Vale, otro aspecto más. En la ciudad de Málaga consumimos energía. El consumir energía emitimos CO2, que ya lo hemos visto antes, pero también provocamos otra serie de problemáticas que en este caso vuelven a ser económicas. Porque para producir esa energía en la central térmica de Campanillas hay que traer fuel y hay que traer gas licuado de petróleo, que son los combustibles que se queman allí y que además de gases de efecto invernadero provocan otra serie de partículas y dióxido de nitrógeno y otra serie de cosas que los habitantes de Campanillas se las tienen que respirar también, ¿vale? Y además hay un dinero metido ahí que podría estar metido en otro lado. Digo esto porque aquí podemos ver la producción de energía que tiene la ciudad de Málaga, eléctrica, estamos hablando en este caso, ¿vale? El consumo total, la energía eléctrica total que se produce son 2 millones prácticamente de megavatios por hora, que esos 2 millones de megavatios por hora, que son los que utilizamos, que estamos utilizando ahora mismo, provienen de hidrocarburos, o sea, de petróleo, ¿vale? 500 y pico mil toneladas, de gas licuado de petróleo, 15.000 toneladas, y de gas natural, 300 y pico mil toneladas, que hay que traerlo de Argelia, del Golfo Pérsico, de Venezuela. Ya sabemos los problemas que tenemos por tener que traer desde tan lejos los combustibles. Y dices tú, bueno, y la energía renovable, 7.000 toneladas. 1,3 por cada 100 habitantes. Estamos viendo, no sé si veis la cifra desde ahí, ¿vale? 333 es la energía total, de la cual 100 viene del petróleo, 2,8 del gas de petróleo, 65 del gas natural y solo 1 tonelada equivalente de petróleo proviene de energía renovable. No llega ni el 1% de la energía eléctrica que consumimos en la ciudad de Málaga que provenga de energía solar, eólica y las otras que no tienen impacto en el medio ambiente. Aquí está. Consumo de renovables sobre la energía total consumida, 0,91% de lo que... ¿vale? Del total. Claro, y hay unas políticas para energía renovable, sobre todo para las placas solares y tal, para las viviendas. De la Junta de Andalucía, hay unas subvenciones, yo las pedí para mi casa y pusimos, yo el 45% aproximadamente del consumo eléctrico de mi casa viene de placas solares, de mi propio tejado. Y me dieron de las 3.000 euros que me costó la obra, 1.000 y pico vinieron de la Junta. Me ahorré casi el 35% de la... Eso se tramita muy fácil, tiene sus plazos, pero claro, nadie lo conoce, no se le da
no será publicidad, eso lo conozco yo porque trabajo en la Junta, llevo subvenciones y yo bicheando di con las subvenciones, pero eso no lo sabe nadie. Te dan un 35% de las inversiones para poner energía fotovoltaica, o sea, eléctrica. No digamos para la energía térmica de agua caliente, que también la tengo yo en casa, y que te dan más de la mitad de la inversión en subvención, ¿vale? También es verdad que aunque no tiene la subvención, está calculado el tiempo que se amortiza, que se recupera el dinero que tú te has gastado por lo que te estás ahorrando todos los meses. En mi caso me parece que eran 10 años. La inversión que yo hice, incluida con la subvención, en 10 años la he pagado por el ahorro de luz. A partir del año 11, todo ese dinero... y ahora que han quitado el impuesto al sol, más fácil todavía. ¿En los bloques de pisos también se puede poner? O... Depende de la altura del piso, eso ya es más complicado. Yo es que vivo en una casa mata. No, nosotros la tenemos también, lo del agua caliente. Agua caliente sí, eso sin problemas. Hay hoteles, eso está ya muy... Todavía no llegamos a lo que deberíamos llegar, pero bueno, pero la de energía eléctrica, como haya más de 3 plantas se complica, pero por debajo de 2 plantas, en bloques de piso también se puede. Eso se estudia y... ¿Todavía hay subvenciones o no? Sí, claro. Bueno, ahora a esta altura del año ya no. Eso hay que pedirlo a primeros de año. Claro, se va gastando y... Pero bueno. Bueno, hay consumo energético por habitante, que también demuestra cómo en la ciudad entre 2002 y 2015, lo mismo, ¿vale? Subida, la crisis económica, pequeña bajada, y desde el año 2012 otra vez vamos en tendencia contraria a la que deberíamos de ir. Cada vez consumimos más energía. Lo había preguntado por ahora, 5 minutos para y 50. Vale. Vamos a avanzar más rápido. No, este que decíamos de la alergia y del tal, ¿no? Bueno, resulta que el cáncer de piel, casos por cada 100.000 personas en Málaga capital. Desde el año 95 hasta el año 2015, mirad lo que ha hecho el cáncer de piel. ¿Cuál es la tendencia? Aquí habría que hacer una línea que vaya para arriba. El color verde son hombres y el color rojo son mujeres. Tendencia para acá y tendencia para acá. ¿Vale? ¿Por qué pasa eso? El aumento del caso de cáncer de piel. Es el caposo, ¿no? El aumento de la radiación solar debido a que hay cada vez menos días nubosos en la ciudad, que eso también influye, pero también debido a otra cosa que la vamos a ver ahora a continuación. Ahora viene la movilidad también. Bueno, cuando lleguemos al otro punto ya diré, ¿ves tú por qué hay tantos casos de cáncer de piel? Cada vez la gente tiene menos posibilidades de ponerse a la sombra. Fíjate qué cosa más fácil. Cada vez menos. Porque cada vez hay menos zonas de sombra en la ciudad de Málaga, debido a la tala de arbolado y a la falta de inversión en crear nuevas zonas de arbolado conforme la ciudad va creciendo. Y te encuentras zonas que son prácticamente un desierto de arbolado en la ciudad, ¿vale? Bueno, el tema del reparto de la movilidad en la ciudad es una cosa que últimamente uno dice, parece que va más gente en bicicleta y tal. Se han dedicado a contar el número de desplazamientos que se hacen al día y al año. Que yo no sé todavía cómo hacen estos números. El 1,70% de los desplazamientos que hacemos en un solo día es en bicicleta. ¿Quién diría que viene, cuál sería la forma más, no sé si lo veis de ahí, la forma más usada para desplazarnos en la ciudad de Málaga? Eso cuando yo me enteré, no, para nada. Frío. Cuando yo me enteré me quedé, digo, ¿cómo puede ser posible? En el coche privado vamos el 30% de las veces, ¿vale? Si le suman la moto, tenemos un 36% de las veces que nos desplazamos, ¿vale? No de personas, sino de desplazamiento, ¿eh? La misma persona puede hacer desplazamiento en un día, ¿no? Bueno, pues de todos esos desplazamientos, solo el 36% son de coche, el 48% son a pie. La mitad de los desplazamientos que hacemos, pero no hablamos de ir a tirar la basura, ¿eh? Está hablado de unas mínimas distancias para ir a la compra, para ir al trabajo, para ir a casa, tal y cual, ¿vale? O sea, eso está medido en las estadísticas. Son a pie. ¿Dónde está el miedo a restringir el uso del coche privado? Porque es que no vea, la gente se va a echar encima y tal y cual, cuando la mitad de los desplazamientos se hacen a pie. Ojo, el 1,70 se hacen en bicicleta y el 11, casi el 12, se hacen en transporte público, taxi, autobús, etc. Si lo sumas todo, resulta que nos movemos de forma sostenible o responsable el 63%, 2 de cada 3 malagueños nos movemos a diario, o sea, de cada 3 malagueños de los desplazamientos que hacemos a diario, lo hacemos de forma sostenible, de forma responsable.
Por lo tanto, muy fácil, lo tendrían para... Y fíjate los datos que hemos dado antes, de emisiones, de atropellos, esto es de loco, o sea, solamente con un 36% del uso de vehículos motorizados contaminantes provocan todos esos problemas. Vale, bueno, el crecimiento de los viajeros en autobús, no obstante, a pesar de que es un 12% el número de desplazamientos que se hacen al día en autobús urbano, resulta que también lo mismo, que de 2012, la bajada que hay en el número de usuarios del transporte de la MT, del autobús. Eso como te lo comes. Cuando los autobuses cada vez son mejores, se supone, porque no son mejores, porque nos han vendido la moto de que el autobús ecológico y el pedazo de autobús es súper largo. Mentira. El autobús sigue tardando 1 hora y cuarto desde Churriana hasta el centro de Málaga. Desde el puerto de la Torre hasta el centro, que lo he vivido yo y lo he sufrido yo, tarda 45 minutos, que el coche lo hace en 20. ¿Por qué? Ahora lo vamos a... y aquí está. Pues lo vamos a ver. Infraestructura dedicada al transporte público. Carriles bus y carril taxi, ¿no? Exclusivo. 2012. No se ha aumentado ni un solo metro lineal en los últimos 5 años de carril bus que permitiría al autobús llegar antes a los sitios y no encontrarse con el atasco de coche, que es el problema del autobús. Pues resulta que desde 2012 prácticamente no hemos crecido nada en carril bus. En Andalucía, en la avenida de Andalucía nada más. Hay 4 o 5 nada más. Claro. Y luego, y ahora venimos a lo del cáncer de piel, ¿vale? Yo creo que con esto lo vamos a dejar ya. Las zonas verdes por habitante, que eso sí está de vez en cuando sale la noticia, ¿no? Tenemos 7 metros cuadrados de zona verde por habitante en Málaga, 7. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, deberíamos tener 15. Según la Unión Europea, deberíamos tener 20 metros cuadrados por habitante. Pero espérate, aquí vemos también lo mismo, desde 2012 prácticamente no ha crecido nada. Fijaos el subidón en el año 2000, 95-2000, aquí una pequeña subida y de repente aquí estancado, 7,48 a 7,67 metros por habitante, ¿vale? Lo cual produce, esto me voy a saltar, esto de aquí. Las zonas verdes por habitante según los distritos, 7,6 en total, ¿vale? Estamos viendo cómo hay zonas como las de color verde oscuro, que sí lo incluyen, las de color verde claro prácticamente no. Aquí veis la cifra, 1,98 en la zona rosalera, la Roca y toda la zona aquella, 1,98 metros por habitante de zona verde, prácticamente. Vamos, cualquier país del sur del planeta tiene una cosa así, es alucinante, vaya. La zona de la avenida Andalucía, que tú dices, allí están los jardines del área y tal, una porra, 2,40, nada. Ahí es donde vivo yo. En el puerto de la Torre, 5. En la bahía, aquí en la zona Guadalmar, fíjate que hay zona... Pues claro, es que en una zona verde no vale la desembocadura de Guadalhorce como zona verde. La contabilizan como tal, ojo. El Monte Giro Alfaro lo contabilizan como tal. Eso no son las zonas verdes. La zona verde es el bosque urbano Málaga que queremos hacer en los terrenos de Resol. Eso sería una zona verde. Rodeada de casas, donde la gente pudiera pasear por allí y recibiera todos los beneficios de oxigenación, etcétera, etcétera, que daría en sus casas que están enfrente. ¿Qué consecuencias tiene que en el pleno del ayuntamiento se haya aprobado la creación de ese bosque verde? Cero. Entonces eso no tiene ninguna consecuencia. Ninguna. Precisamente por eso salió adelante. Según la ley que rige este tema de los plenos municipales, lo que el gobierno municipal no apruebe, junta de gobierno local, la junta del gobierno, o sea en este caso el PP, no tiene por qué cumplirse, lo que no apruebe me refiero, ¿vale? Por mucho que el pleno acuerde lo que sea, solamente hay 2 o 3 puntos concretos, de temáticas concretas, que si sale mayoría en el pleno tienen obligación de hacerlo, el resto no tienen obligación legal, ¿vale? Entonces, claro. Pero ni siquiera hace como punto de presión de que se haya aplicado. Y se publicó, salió en la prensa y tal, pero... Que los metros cuadrados que debemos tener por habitante de zonas verdes, ¿eso es con respecto a la contaminación que tenemos ahora o con la que deberíamos de tener? Claro, por eso la Organización Mundial de la Salud es la que pone, fíjate qué curioso que un organismo sanitario sea el que ponga el número de zonas verdes ideales por habitante. Dice, tú tendría que ser lo de medio ambiente, ¿no? Pues no, porque está demostrado que cuando los árboles de la ciudad, digamos, las zonas verdes, disminuyen la contaminación, obviamente, porque absorben todo eso que echan los coches y luego lanzan el oxígeno, pero es que además también disminuye la temperatura en las zonas donde están, en fin, y además aumentan el sitio para disfrutar tú y todo el rollo ese. Entonces, claro, y otra cosa, aumentan las zonas de sombra,
por la que la gente podría pasear y menos radiación solar que te va a dar en la piel y que influiría, pero eso está contado también. Claro. ¿Vale? Pues bueno, yo me parece que como un panorama, como he dicho al principio, era una pincelada en general, ¿no? Lo principal de todo esto ahora es preguntarse, y ante toda esta situación, esto nos plantea un reto ecosocial. Somos las personas las que sufrimos, y lo que quería poner ahí son datos concretos de la economía, el empleo, la vivienda, la salud. Son aspectos sociales, no ambientales. Y sin embargo todos tienen que ver mucho con la situación ambiental de la ciudad, de datos que te dicen, hostia, es que esto es de medio ambiente, ¿vale? Pero resulta que no. Y ahí es donde hay que concienciarse y tomar un poco carta en el asunto y ser responsable, que era lo que yo quería terminar diciendo. Nos hemos equivocado, desde 2012, pero también del año atrás, lo estamos viendo todo el rato. Hay equivocación tras equivocación del gobierno municipal, también de la gente, de la ciudadanía, que somos los que tiramos la basura y no la tal, que somos los que usamos el coche demasiado, todo eso, ¿no? Pero claro, si nos hemos equivocado tenemos que rectificar, ¿o no? Pero no hay tampoco una política del gobierno para poder rectificar. Directamente del ayuntamiento, por ejemplo, si se unificara el metro y la MT y se promoviera el transporte público como se hace en Madrid con el consorcio, El billete único. por ejemplo, sería una Te buena bajas del metro, te montas en el autobús con el mismo billete. ¿A qué es fácil de pensar? ¿Qué? Eso es fácil, ¿no? Pues no lo hace el tío. Hombre, lo que pasa es que la gestión del metro es de la Junta, el MT es del ayuntamiento, pero... Y en Madrid también, y sin embargo se hace. Porque allí sí, aquí no. Es que, por eso decía, no nos podemos agarrar a que esto pasa en todos lados. No es verdad, en Madrid hay billete único. Y en Madrid los transportes públicos son un pasote. Funciona muy bien. Sí, sí, se está teniendo una apuesta seria por el transporte público. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, desde Carretera a Cádiz, que es donde vivo yo, del Torcal hasta aquí, son 40 minutos de autobús. Claro. Y es que es relativamente poca distancia, pero es que no sé... Y no quieras ir hasta el palo, que tienes que andar haciendo el transbordo. En el transbordo sí puedes cambiarte por lo menos eso, pero claro, tienes que coger el otro que antes de que salga. La de veces que te encuentran los dos números del mismo autobús, uno detrás de otro, bajando a la calle, y dices, tu madre mía, pero será fácil esto con un GPS que tiene el autobús, ¿Cómo dan lugar a eso, no? Bueno, desde luego la primera manera que tenemos para que esto vaya cuajando en la gente y tal, es irnos corriendo a la manifestación de Calle Alegría. Bien serio. Pues ya está. Tenía mogollón de diapositivas más, bueno, no, me quedaban 4 nada más. Pero bueno, como digo, para llegar a tiempo a la cita, ¿verdad? Sí, son menos 5. ¿No, Ismael? ¿Qué va a parecer? Muy bien. Pues muy bien. Me he pasado de datos quizá, ¿no? Para apoyar un poco. No, pero está perfecto. Pero bueno, era un poco ilustrativo. Una concientización de lo que Claro. está sucediendo. Sí. Luego esos datos también me los podemos sacar nosotros para revisarlos. Eso ¿Dónde está. podemos sacarlo? La página es omaumálaga.com. Omau es Oficina de Medio Ambiente Urbano, que está ahí en el Morlajo, que por cierto también te merece la pena ir allí verlo, es un sitio chulísimo. Y eso lo he sacado yo, vamos, de la página. Entonces la página te descargas. Los datos están sacados de la Agenda Urbana 2017. Es un documento que publicaron y que están... Hay muchos más datos, Yo he sacado más que los más vistosos, ¿no? Si queréis, de todas maneras, yo os paso el enlace o... Pero vamos, esto da para hacer trabajo y... Pues muchas gracias, Ángel. Pues... Me da coraje de dar panoramas tan pesimistas realmente y tal, pero es que es lo que hay.